Vamos a explicar en este video la definición de derivada en un punto. Vamos a dar la definición de función de derivada y también estudiaremos la interpretación geométrica. Comencemos considerando una función f y un número c en el dominio de la función. Queremos hallar la recta tangente a la gráfica de la función en el punto P. Llamaremos al punto P punto de tangencia. Notemos que queremos conocer la ecuación de la recta tangente y para conocer la ecuación de una recta necesitamos conocer la pendiente y un punto por donde pasa la recta. Bueno, el punto por donde pasa la recta ya lo conocemos, que es el punto P de tangencia de coordenadas CF en C. Así que solamente nos hace falta conocer la pendiente, que llamaremos M. Vamos a considerar un punto Q cercano al punto P. Las coordenadas de Q serán C más delta X, F en C más delta X. Vamos a considerar la recta que pasa por P y por Q. A esta recta la llamaremos recta secante. Notemos que como conocemos las coordenadas de P y de Q, podemos calcular la pendiente de la recta secante haciendo la cuenta f en c más delta x menos f en c, cociente con c más delta x menos f en c, menos c. Es decir, f en c más delta x menos f en c, cociente delta x. Vamos a introducir notación. Vamos a llamar delta, vamos a escribir delta i al número f en c más delta x menos f en c y lo llamaremos el cambio en i. También lo notaremos como delta f. Y a delta x lo llamaremos el cambio en x. Entonces, con esta nueva notación, la pendiente de la recta secante la podemos escribir como delta i sobre delta x. A este cociente lo llamaremos también cociente incremental. Notemos que la recta secante aproxima a la recta tangente y lo que vamos a hacer ahora es ir tomando cada vez mejores aproximaciones por las rectas secantes a la recta tangente. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es ir tomando el punto Q cada vez más cercano al punto P. Obtendremos Q más cerca de P si vamos tomando valores de delta X cada vez más pequeños. Si existe el límite para delta X tendiendo a 0 del cociente incremental, entonces vamos a definir a la pendiente de la recta tangente como el valor de ese límite. Vamos a definir a la derivada de la función en el punto C como el límite para delta x tendiendo a 0 de f en c más delta x menos f en c sobre delta x, si este límite existe. En este caso vamos a decir que la función es derivable en c. Notemos que f' en c es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Esto nos quiere decir que cuando una función es derivable en un punto, entonces si pudiéramos hacer zoom y acercarnos en la gráfica al punto de tangencia, entonces la función sería cada vez más parecida a su recta tangente. Vamos a ver con un ejemplo la situación. Por ejemplo, consideremos la función x al cuadrado y el punto P el punto 1, 1. Entonces, quiero ver si la función es derivable en 1 y si existe la recta tangente, entonces a la curva en el punto 1, 1. Para eso tengo que calcular el límite para delta x tendiendo a 0 de la función evaluada en 1 más delta x menos la función en 1
cociente con delta x. Bueno, aquí está la cuenta. Este límite efectivamente existe y da 2, o sea que la función es derivable en x igual 1 y la derivada de la función vale 1. Perdón, la derivada de la función vale 2. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la parábola y el punto P del ejemplo, que es el punto 1, 1. Lo que vemos en este cuadro y en este cuadro es un acercamiento a la gráfica de la función al punto P. Entonces, fíjense que la parábola, a medida que nos acercamos al punto de tangencia, cada vez se parece más a su recta tangente. En general, ocurre eso cuando una función es derivable en un punto. Si nos acercáramos al punto de tangencia, entonces la función cada vez se parece más a su recta tangente. Mientras que si la función presenta una gráfica con un pico o una esquina, algo como lo que estamos viendo aquí y consideramos este punto, entonces la función ahí no va a ser derivable y notemos que no tendremos recta tangente en ese caso. Vamos a definir entonces ahora la función derivada. Lo que haremos es, en la definición de derivada de la función en un punto C, vamos a hacer variar ese valor de C y vamos a reemplazar C por X. Y fíjense que si reemplazo C por X, entonces obtengo f' de X igual al límite para delta X tendiendo a 0 de f en X más delta X menos f en X sobre delta X. Entonces definimos a la función derivada como la función que tiene por dominio, entonces todos los X en el dominio de la f, para los cuales f' existe, y a cada x le asociamos entonces f' de x.